buenas, me llamo Suchi. Me llamo Maxime. ¿De dónde eres? Yo soy franco-canadiense de Montreal. Yo soy de Lombesa. Welcome to our channel. We just finished yesterday the series Estrella del Bicentenario. Yeah. It was so interesting. Yeah. We read a lot of your suggestions and we choose one. It's called What is the Difference Between the Maya and the Aztecs? Yes, by a channel called Curiosamente, a channel with 1.6 million subscribers. So I really suggest that you go take a look at them. If you want to suggest us something, but you don't have to, you're gonna react every day regardless if we get Streamlabs suggestion or not. But there's a link in the description. If you want small donation, we can do one of your suggestions really quickly. That's the advantage of it. And also, if it's copyright material, it's also a good way for us to do it via Streamlabs. Yay. So, okay, let's get started. A veces, al ver películas, series animadas o cómics realizados fuera de la Apocalipto. Latinoamérica, notamos que muestran alguna cultura At the beginning. prehispánica y la representan con elementos de otra cultura, como si fuera lo mismo ser inca que olmeca, por ejemplo. Y hasta astrólogos charlatanes usan la piedra del sol azteca para hablar del calendario maya. Claro, la maya y la azteca son culturas que se desarrollaron en México antes de la llegada de los europeos, pero confundirlos es como decir que los españoles y los alemanes son lo mismo, solo porque viven en Europa y a ambos les gustan los embutidos. ¿Cuáles son las diferencias? He's pretty much saying that everyone, we're all stupid in Canada, USA, and etc. in Europe. We keep thinking that Maya and Aztec is almost the same thing, but it's not. Don't tell that someone from Mexico is gonna be angry at you. It's not the same at all. Okay. Entre mayas y aztecas. Primero que nada, la ubicación. Mientras que los mayas se establecieron en lo que hoy es el sureste de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, el imperio llamado azteca abarcó del Yucatán, Golfo al Quintana Roo, centro de México. Desde and luego, more. con una zona de traslape entre ambas culturas. Además, cuando los aztecas llegaron a su mayor expansión por el año 1300, la civilización maya ya había pasado su periodo clásico 400 años antes. Por el año 1300, la civilización maya ya había pasado su... Maya arrived in 950 and Aztec arrived in 1300. It was after the Laguna Superior. It's going to be the separation, but they didn't talk about the Aztec during those two episodes. Veracruz and Oaxaca. I don't remember, right? I don't think they talk about the Aztec at all. They talk about a lot of the Maya ruin, like especially Yucatan and Quintana Roo. Or maybe I didn't pay attention. Oh, wow, this is quite surprising. I see the date at the bottom of the screen, but the subtitles are blocking a little bit, but we need it or you're not going to understand. 400 años antes. Las primeras ciudades mayas se fundaron por el año 750 750 before Christ. Al mismo tiempo que se fundaba Roma. Y las últimas fueron abandonadas por el año 950 después de Cristo, cuando Europa estaba en plena Edad Media. Los aztecas, llamados más propiamente mexicas, fundaron su imperio en el siglo XIV, cuando los Medici se volvían de las casas más poderosas de Europa, y duró hasta 1521 con la llegada de los españoles. La lengua de los mayas está emparentada con las de Centro y Sudamérica. Entre sus dioses están Chac, el dios de la lluvia, y Cuculcán, la serpiente emplumada. Los mexicas, por su parte, provenían de las tribus del norte de México y sur de Estados Unidos. Al llegar al Valle de México, tomaron y adaptaron varios elementos de las culturas locales. Aunque las grandes ciudades mayas se habían abandonado, la gente y su cultura aún permanecían. El equivalente mexica de Chac era Tlaloc y de Cuculcán, Quetzalcóatl, y trajeron a su propio dios de la guerra, Huitzilopochtli, como su deidad principal. Por sus orígenes tan diferentes, el lenguaje de los mexicas, el náhuatl y el maya, tienen estructuras tan distintas como el español y el alemán. Los mexicas se asentaron en el lago de Texcoco, el cual se transformó en la poderosa ciudad de Tenochtitlán. We reacted to that. Wait a second, we reacted to Lake Texcoco and Tenochtitlan. There's a music group from there, or is it a dance group? Let me repeat a little bit. Okay. El
El equivalente mexica de Chac era Tlaloc y de Cuculcán Quetzalcóatl, y trajeron a su propio Maybe dios it's- de la guerra, Huitzilopochtli, como su Maybe it's deidad because it's principal. the phrasing. Por sus orígenes tan diferentes, el lenguaje de los mexicas, el náhuatl y el maya, El tienen náhuatl. estructuras tan distintas como el español y el alemán. Los mexicas se asentaron en el lago de Texcoco, el cual se transformó en la poderosa ciudad de Tenochtitlán allá por el año 1325. Desde ahí, el Huey Tlatoani exigía a los pueblos conquistados tributo de pieles, cosechas, artesanías y jóvenes Wow. para sacrificios humanos. Gulp, los impuestos sí que eran peores en esos días. Los mayas nunca tuvieron un imperio consolidado, sino que eran una serie de ciudades-estado gobernadas por los sacerdotes, entre las cuales había comercio y constantes guerras. La cultura maya llegó a ser muy avanzada. Son el pueblo americano con el sistema de escritura más sofisticado. Usaban ideogramas, símbolos que significan ideas, y fonogramas, símbolos que se traducen en sílabas. Wow. Además, tenían el Clever. concepto del número 0, que les permitía hacer cálculos extremadamente complejos, Wow, con so lo it que come from predijeron there. el movimiento de los astros y construyeron pirámides más altas que los aztecas, o cúpulas y arcos que los mexicas no tenían, además de hacer espacios interiores más amplios. Los That's nahuas why every time that you see the Maya structure, it's always very symmetrical. Yeah. Like it's always neat. It's really like a neat and at the right place, the right dimension and everything. And it feel like there was a deep calculation behind how to create some kind of building. Yeah, I think so because it's like really, really pretty, you know, and then it's stay really long, like a lot of century head part is still there. And it go further. Look, they have different symbol and different equation and it relate to associate that with an image. And Yeah. there's people that are autistic savant that also put image, the number, create an image in their head and create some kind of connection together. guerras. La Let's replay. cultura maya llegó a ser muy avanzada. Son el pueblo americano con el sistema de escritura más sofisticado. Usaban ideogramas, símbolos que significan ideas, Sí. y fonogramas, símbolos que se traducen en sílabas. Además, They put tenían idea su and thing concepto together. del número 0, que les permitía It's, hacer um, cálculos extremadamente It's like complejos, con lo que predijeron el See? movimiento To predict the movement of the stars, see the calculation to use image, and each image means something, and then you put everything together and it creates an equation. traducen en sílabas. Además, tenían el concepto del número 0, que les permitía hacer cálculos extremadamente complejos, con lo que predijeron el movimiento de los astros y construyeron pirámides más altas que los aztecas, o cúpulas y arcos que los mexicas no tenían, además de hacer espacios interiores más amplios. Los mexicas, a su vez, desarrollaron importantes tecnologías para la agricultura, como las chinampas y canales para regar sus cultivos, o sistemas de drenaje que asombraron a los españoles tanto como el aseo personal, lo cual les permitió tener un ejército bien cuidado para sus conquistas. Cuando llegaron los españoles, la cultura maya residía en pequeños reinos y comunidades esparcidos en la península de Yucatán y Guatemala, mientras que el imperio mexica estaba en su máxima expansión. Con la ayuda de pueblos dominados por los mexicas y enfermedades que importaron, los europeos derrotaron al imperio azteca en pocos años, pero les tomó casi otros 100 conquistar a los pueblos mayas. Todavía en 1761, el maya Jacinto Canec lideró una rebelión indígena en Yucatán. De hecho, la herencia maya sigue viva en la actualidad. Los lacandones, zoques, tzotziles y tzeltales, entre muchos otros, aún hablan lengua maya y conservan sus tradiciones. Maybe that's why when we reacted to Estrella del Bicentenario, there's a strong Maya heritage on that east side. And we don't hear a lot about the Aztec because they were defeated in a few years. Let's replay a little bit. Los lacandones, zoques, tzotziles y tzeltales, entre muchos otros, aún hablan lengua maya y conservan sus tradiciones. En cuanto a los mexicas, tienen sus herederos en los pueblos nahuas que habitan el centro de México, y su lengua, el náhuatl, está presente en el español en cientos de palabras, como
como coyote, tomate y chocolate. Así que la próxima vez que veas una película que no distingue mayas y mexicas, recuerda, mexicas, pueblo guerrero que dominaba el centro de México cuando llegaron los españoles. Mayas, antigua civilización de Centroamérica con afinidad por las matemáticas y la astronomía. Ambos pueblos continúan vivos en su cultura y en su gente. Curiosamente, las ilustraciones de este episodio las realizó Rui Fernando Estrada. Te invitamos a conocer su cómic en macoatl.com. Agradecemos tu contribución a través de Patreon y suscríbete. Wow, this was so interesting. Yeah, it's really interesting, but I'm gonna need to read again, I think, because you know my brain has kind of worked opposite. I need to read the lyric. I need to read the subtitle, right? But my ears still listen to his words. Sometimes I cannot like separate something like Yeah, that. that's why I paused to try to explain, Yeah, because I know yeah. that Suji has a hard time doing both at the same Yeah, time. So yeah. I feel like I like I can listen to people and then I can understand more than when I read actually. Yeah. but just the fact that they are both from different area, I didn't even know that. Yeah. I mean, that makes sense that when we react to Estrella del Bicentenario, the north of Mexico, they don't talk about the Maya and the Aztec. It's mostly south, Yeah. and it's south that they talk about the most about the Spanish influence and everything, because there was a big thing going on there, and it's quite interesting to see now. We're trying to put the puzzle together a little bit more. So I think we need to react to more from that channel. That channel, they cover a lot of things like that. Yeah. That look absolutely Well, amazing. and I think I'm gonna need to read a little bit about Aztec. Aztecs. Yeah, Aztecas. How can you pronounce in English actually? Look like Yeah, Antarctica. los Aztecas and the los Mayas. It's come from Antarctica. No, I don't know what. Cut. Okay. Thank you for watching, everyone, and see you very soon. Bye. Bye bye.